Nos da mucho gusto estar con ustedes en este domingo hermoso aquí en la ciudad de Atlanta. Ojalá que estén todos en su casa, en derredor de la computadora o la televisión, la manera como ustedes tienden a conectarse con este servicio, que es con el único propósito de adorar a Dios y recibir de Él su palabra, su consejo, la provisión que nuestra alma necesita, la alimentación que nuestra alma necesita. Y nos da mucho gusto llegar hasta ustedes, ahí donde están. Les saludamos con todo nuestro corazón. Hemos tenido el gusto de saludar a algunas familias de la congregación, miembros de esta congregación. Creo que nos quedamos con el hermano Marcos Juárez y Paulina García, Sandra y David Rodríguez, Sandra García y Jacobo Cabrera, Gilma Aguirre, Diana Mace, Patricia Álvarez. Les saludamos a cada uno de ustedes allí en sus hogares donde están, y les enviamos bendiciones y un abrazo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos que en esta mañana, a través de la palabra de Dios, ustedes puedan ser bendecidos y puedan aprender de la palabra de Dios. Es el propósito. Y quisiéramos ir a la palabra de Dios. En esta mañana vamos a tratar el tema o el tópico de nuestra predicación, nuestra enseñanza. Se titula Las 7 dispensaciones y volviendo al futuro. Las 7 dispensaciones y volviendo al futuro. Abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, en el capítulo 1. Y adivinen cuál verso. El verso 1. Ese es el principio. Téngala ahí abierta. Vamos a considerar la palabra de Dios. ¿Sabe usted que cuando entendemos la mente de Dios, la voluntad de Dios y la palabra de Dios, entonces podemos mirar, podemos aprender, podemos anticipar que Dios en su gracia nos está llevando a su creación, es decir, a la humanidad entera, en un círculo perfecto. Mire usted, hermano, hermana, amigos que nos ven, que nos escuchan, que están conectados para ver esta enseñanza. Y les invitamos a nuestros hermanos a que traigan a alguien, a un pariente, a un compañero de trabajo, a algún conocido, para que escuche, para que vea estas enseñanzas. La palabra de Dios nos enseña que todo, absolutamente todo, tuvo su comienzo, tuvo su principio en el jardín del Edén y terminará en el jardín del Edén. Solo que en el futuro lo llamamos el reino milenial de Cristo, pero es exactamente lo que Adán y Eva tuvieron, lo que experimentaron, tal vez por miles y miles de años antes de la caída del jardín del Edén, porque en ese tiempo o en esa época no había tiempo. Nosotros lo tendremos por 1000 años, por eso se llama el reino milenial de Cristo. Cuando el Señor regrese a esta tierra para hacer realidad el establecimiento de un imperio eterno que no tendrá fin. Pero muchos se preguntan tal vez, ¿por qué debería todo esto importarnos? Porque veremos en la palabra de Dios cómo será la vida en el milenio, en el reino del milenio. Escuche bien y ponga atención, porque es importante que usted aprenda. Todo lo que sucederá en el futuro ya sucedió en el pasado.
Entonces, en cierto modo, es un regreso hacia el futuro. Tome nota de este verso de la Biblia que se encuentra en Eclesiastés, en el capítulo 13, en el verso 15, que dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. Difícil de analizar estas palabras, pero muy claras. Mire usted, todo lo que le pasó a la vida de José, el soñador, le sucedió a Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, en el Antiguo Testamento tenemos la voluntad de Dios oculta, mientras que en el Nuevo Testamento tenemos la voluntad de Dios revelada. Si realmente queremos saber a dónde vamos, es importante conocer dónde hemos estado, porque vamos exactamente allí una vez más, solo que en esta ocasión Jesús será el Rey de Reyes y el Señor de señores en este viaje. Lea conmigo Génesis 1, los versos del 1 al 5. Y dice la Biblia así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios bendiga su palabra. Acompáñeme a orar unos momentos. Señor, te pedimos en esta mañana hermosa que nos bendigas con tu palabra, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder aprender, para poder entender, porque mientras más te conocemos, más te amamos, y mientras más profunda es nuestra relación, más gozosos en la vida vivimos y más confiados en ti. Enséñanos por tu Espíritu Santo, y que cada uno de mis hermanos que escuchan y que ven esta transmisión puedan ser bendecidos también. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Mire usted, la gente muy a menudo pregunta: ¿cuándo comenzó el tiempo? Escuche bien, comenzó justo aquí, en el verso 3. Exactamente allí comenzó. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios. El número 3 solamente dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que sucedió antes es y forma parte de el pasado sin tiempo, atemporal. Atemporal significa algo que existe sin relación al tiempo. Luego entonces el reloj de Dios y el tiempo que Él creó para la raza humana empezó a funcionar aquí en Génesis 3. Por cuanto el sol y la luna determinan el periodo de 24 horas que nosotros llamamos tiempo. Ahí empezó todo. Ahora bien, consideremos las tres diferentes tierras de las que se presentan aquí en el capítulo 1 o el primer capítulo de Génesis. La tierra original es la número 1. Esta tierra bien podría haber tenido millones de años por cuanto el tiempo no existía.
Luego entonces la ciencia y la religión no son enemigas o enemigos como muchos piensan. Esa es de la tierra que se habla en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es antes de Adán y Eva, obviamente. Y ahí tenemos la primera tierra. La segunda tierra es la tierra caótica. Esto que llamamos la tierra caótica se volvió así como resultado de una guerra en el ámbito celeste. La guerra en el tercer cielo entre Satanás, quien sedujo a una tercera parte de los ángeles y los convenció para que lo siguieran en su rebelión, de acuerdo a Isaías 14, 11 y 12. Si usted mira en Isaías 14, 11, de los versículos 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En esa revuelta usted puede encontrar más versos relacionados con esta guerra que sucedió en el ámbito celeste. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, los versos 12 al 18. En Apocalipsis 9:1 también habla acerca de esta guerra. Y en Apocalipsis 12, los versos 4, 7 y 9. En esa revuelta, en esa guerra, Satanás fue expulsado del tercer cielo y arrojado al segundo cielo, y es allí donde estableció su reino. Esta es la segunda tierra, la caótica. Pero luego tenemos la tercera tierra, que es la tierra actual. Dios creó al mundo en el que vivimos, y esta tierra, la tierra actual, tiene aproximadamente 6,000 años de edad. Por eso es que a continuación consideraremos esta mañana las 7 edades o dispensaciones. Y trataré, con la ayuda de Dios, de darle una sinopsis o un resumen, digamos, de cada una de estas dispensaciones, porque seguro estoy que usted va a experimentar en cada una de ellas cómo Dios le habla. Algo que es personal a nuestra vida propia, algo que Dios ha escrito y que se relaciona con cada uno de nosotros. Pero surge la pregunta entonces: ¿qué es una dispensación? Una dispensación es realmente un periodo específico de tiempo en la historia del ser humano en el que Dios trató con el hombre bajo un estándar de conducta muy estricto. Esta palabra se traduce en griego, en el idioma griego, como ley de la casa, dispensación. La dispensación luego entonces se traduce como leyes de Dios para la casa. Dispensación. Escuche esto. Si usted tiene éxito en la vida, o si usted fracasa en la vida, esto depende absolutamente de su obediencia a las leyes de Dios, o su desobediencia a las mismas. El secreto del éxito en la vida no se trata de cuán brillante es usted, no, ni de sus genes, tampoco, o su descendencia o su pedigrí, tampoco, menos de su educación, aunque usted haya sido educado o educada en las mejores universidades del mundo, las más famosas. Mire usted, la educación ciertamente ayuda, pero no es todo.
dependerá el éxito o el fracaso en la vida de que también aprende usted a obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Jóvenes que me escuchan, señoritas que me escuchan, pongan a Dios en el lugar que le corresponde, y le corresponde como creador en primer lugar. Si usted aprende, joven, señorita, hermano, hermana, no importa qué edad usted tenga, pero si usted aprende y retoma nuevamente el camino, usted será un hombre, una mujer de éxito. La ley de Dios, la ley que le dio al pueblo de Israel. Considere usted Deuteronomio 28, los versículos 1, 2 y el versículo 15. Dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero luego viene la advertencia: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, dice el verso 15. Allí tiene usted el resumen o síntesis de todo lo que Dios quiere realmente que usted y yo entendamos, y toda la raza humana. Él quiere que quede esto esculpido en el corazón y en la mente, grabado. Tan simple como esto: ¿obedecerá usted las leyes, los preceptos y mandamientos de Dios, o no los obedecerá? Tal vez usted me haya escuchado decir que cuando Dios da una orden, la orden nunca apela a nuestro intelecto, jamás. Apela a nuestra voluntad. Y nada sucede hasta que usted y yo decidimos obedecer o desobedecer. Y hay consecuencias para ambos. Nunca lo olvide. Pero ¿por qué Dios hizo al hombre? ¿Por qué Dios creó a los seres humanos? Él quería hacer o crear una criatura que tuviera o que fuera un agente moral. Porque mire usted, los ángeles no poseen esta gracia, este regalo de Dios, no. La agencia moral significa o quiere decir que usted tiene el derecho de elegir, de decidir. No así los ángeles. Ellos fueron creados con el solo propósito y el destino de obedecer a Dios. Son los mensajeros de Dios, dice la palabra de Dios. Eso es lo que significa ángel. Dios no los deja decidir, ellos solo obedecen. Pero cuando Dios crea al hombre, le dio la oportunidad y la capacidad de obedecer o desobedecer. Cuando Eva empezó a hablar con la serpiente, ella decidió desobedecer. Decidió completamente en su mente y en su corazón desobedecer. Escuche bien este principio. Ellos no fueron expulsados del huerto, del jardín del Edén por haber pecado. No, no. Fueron expulsados porque se negaron a confesar su pecado. Escúcheme esto. Es muy importante que usted como cristiano lo entienda. Cuando Dios vino a ellos con pieles en su mano, con pieles de un manso cordero todavía sangrantes, esto representaba el hecho de que inocentes deben de morir por los culpables. Porque la Biblia claramente establece en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión.
Y cuando Dios vino a ellos, en vez de decirle a Dios: Padre, hemos pecado, Adán le dijo: la mujer que tú me diste, tú lo hiciste, Señor, tú lo hiciste, Dios, tú tienes la culpa. Eva, por su parte, le dijo: la serpiente me habló, me engañó. Algunos de ustedes podrían estar escuchando, teniendo conversaciones con una serpiente. Cuidado, allí en sus propios jardines personales, cuidado, necesitan decidir si lo que están oyendo procede de Dios o no. Pero empecemos desde el principio. En el principio es el pasado sin tiempo. Dios creó los cielos y la tierra. El primer verso del libro de Génesis puede ser el más extraordinario, el más rico, el más lleno de Dios en toda su Biblia. Por cuanto Dios pone de manifiesto su posición de creador de todo lo que existe, porque lo hizo de la nada, con el poder de su palabra. Mire usted, si usted no puede creer este primer verso: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es imposible que usted pueda creer el resto de la Biblia. Es imposible que usted crea Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no cree a Génesis 1:1, ¿cómo creerá Isaías 53:5, que dice: por su llaga fuimos nosotros curados? ¿Cómo creerá que Jehová Dios es nuestro sanador, que es nuestro proveedor, es nuestro escudo, es nuestra roca, es nuestro refugio en medio de la tormenta? ¿Cómo podrá creer si Génesis 1:1 no es cierto para usted? ¿Cómo puede creer que Dios abrirá camino, o puede abrir camino, poner mesa en el desierto, ser el proveedor, romper las cadenas del pecado y la esclavitud de la adicción, que solo traen vergüenza y roban la dignidad al ser humano? ¿Cómo podrá? ¿Cómo es que puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo? Pero la Biblia claramente dice en el Salmo 119, 160: la suma de tu palabra es verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gloria al Señor para siempre. Vayamos entonces a la primera dispensación. Se llama la dispensación de la inocencia, la primera dispensación. Allí en Génesis 2:25, Adán y Eva vivían juntos en el huerto del Edén. Pero ¿por qué se le llama la dispensación de la inocencia? La Biblia enseña que vivían desnudos y no se avergonzaban. Dios creó a Eva exclusivamente para Adán. Este despertó del sueño profundo que Dios trajo a él, o trajo sobre él, y al abrir los ojos encontró a esta hermosa y perfecta mujer delante de sus propios ojos, y era solo para él. Eva, aunque vivió en perfecta inocencia, solo bastó, escuche bien, un acto de desobediencia para que fueran arrojados, echados, expulsados del huerto del Edén. No fue mucho, no. Por eso es que la obediencia a Dios es una lección importantísima para nosotros, para nuestros hijos y para todos los seres humanos. Es una que Dios quiere que aprendamos, y mientras más pronto la aprendamos mejor, y que jamás debemos olvidar. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Esta dispensación inició con la caída del hombre
y concluyó hasta el diluvio de Noé. Abarca un periodo de 1656 años. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia es la brújula del alma, la cual apunta siempre hasta el verdadero norte. Es la voz de Dios en nuestro interior diciéndonos: este es el camino por donde debes andar. ¿Qué podemos aprender de la conciencia? En el Nuevo Testamento, la palabra conciencia se traduce del griego suneidesis. La raíz de esta palabra, sin embargo, viene del verbo saber, conocer. Y el prefijo sun significa con. Y tiene la connotación de un segundo testigo, una persona más que comparte este conocimiento contigo. El idioma griego antiguo o clásico denota en esta palabra como que dos testigos están o salen de acuerdo en lo que escucharon o en lo que vieron o están viendo. La conciencia no solo es la voz de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente, es un regalo de Dios al hombre. Y como tal nos demanda, nos exige responsabilidad individual. Porque no nos engañemos, usted y yo somos hoy la suma y el total de las decisiones que hemos hecho en el pasado. Usted no puede culpar a su mamá o a su papá o a su abuelito o al perro que lo mordió cuando era niño y lo asustó. A nadie puede culpar, jamás. No tenemos a nadie más a quien culpar. Yo soy responsable de mis actos y debo entender que soy a la vez responsable de las consecuencias de mis actos. La Biblia enseña, describe 4 tipos de conciencia. La conciencia pura, 1 Timoteo 3:9. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que es uno de los requisitos para los diáconos o para el servicio a Dios, tener una limpia conciencia. Luego está la conciencia que condena. Esto fue lo que hizo que Adán y Eva se escondieran avergonzados en el huerto. También fue la conciencia sucia, contaminada, la que hizo a David escribir y clamar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de mí. Y reconozco que contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el Salmo 51. Fue la conciencia sucia y contaminada de Judas que provocó que aventara las 30 piezas de plata y gritara con angustia: he traicionado sangre inocente. La tercera conciencia es la conciencia corrupta o corrompida, envilecida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y la última es la conciencia cauterizada. Esto da la connotación de que está sellada como con un soplete. Y si usted es soldador, usted entiende lo que hace el fuego y el soplete. 1 Timoteo 1, los versos 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Recuerda a Saúl? Por la desobediencia a Dios, su conciencia fue completamente cauterizada, dice 1 Samuel 28. Otro personaje bíblico con
conciencia cauterizada fue Sansón, aquel juez que tenía como destino la liberación de Israel, pero debido a sus inclinaciones y a su falta de control, perdió todo. Uno de los versos más tristes de esta historia y de la Biblia entera es uno que dice que Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se había ido de él. Y eso pasa con muchos cristianos. Cuando su mente está cauterizada, cuando ya no le recuerda porque usted la ha suprimido, la ha callado tantas veces. Ándale pues. La carta a los Romanos dice: Dios los entregó a conductas vergonzosas. Es decir, ¿eso quieres? Dale. Cuidado, mucho cuidado. En tercer lugar, tenemos la dispensación del gobierno humano. Esta comienza con el diluvio de Noé y culmina con el llamamiento de Abraham. Cubre un periodo de 427 años. A esta dispensación se le llama así porque Dios le dio a Noé ciertas leyes por las que Dios quería que la humanidad se rigiera, que obedeciera, que mantuviera. Dios quería que el hombre fuera responsable de gobernarse a sí mismo, y encontramos en Génesis 9 del 1 al 7 lo que realmente quería Dios para la humanidad entonces. Mire usted, los Estados Unidos de Norteamérica y todas las naciones del mundo, cada una de ellas son responsables delante de Dios por la clase y tipo de gobierno que ejercen sobre sus ciudadanos, sobre sus habitantes. Pero el gobierno no determina lo que usted y yo somos, no. Somos nosotros, el pueblo, los ciudadanos libres, quienes determinamos quién nos gobierna. Alguien dijo que cada nación tiene el gobierno que merece, pero es el pueblo el que determina y decide, no se le olvide. La número 4 es la dispensación de la promesa, también llamada la dispensación de la familia. Esta dispensación de Dios comienza con el llamado Abraham y culmina con el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, y se van al desierto. Recuerde usted, la familia de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, llegó a Egipto a causa del hambre con una familia de 70 personas. José ya estaba allá porque había sido vendido por sus hermanos y había pasado un periodo de tiempo difícil, pero Dios lo había exaltado porque había obedecido el mandamiento, el precepto, las leyes de Dios, y Dios lo exaltó. Joven, señorita, ¿quiere usted vivir una vida de éxito? Obedezca a Dios, honre a Dios, honre a sus padres y hónrese usted mismo, usted misma, señorita. 430 años después, más tarde, los israelitas salieron juntos, un grupo enorme de 12 tribus y con más de 2 millones de personas, cuando se marcharon de Egipto. Salieron al desierto. ¿Pero qué les prometió Dios? ¿Y por qué les prometió Dios? Dios, mirando la continua corrupción de la humanidad, hizo una decisión que daría forma distinta a la tierra. Dios se dijo a sí mismo: escogeré un grupo especial de gente que pueda obedecer mis leyes, mis preceptos, mis estatutos y mandamientos. Y este grupo fue el pueblo judío. Pero Dios aclara, no porque sean mejores o más fuertes, sino porque eran los más débiles. Por su misericordia.
Israel llegó a ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado de Dios. Dice en el libro de Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Son la gente del pacto con Dios, la niña de mis ojos, dice Dios. Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de todos los que habían de creer. De modo es de que Dios es nuestro Padre celestial, pero Abraham es también nuestro padre aquí en la tierra, porque nosotros creímos en la misma fe de Abraham. Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice Génesis 22, 17 y 18. La arena del mar representa al pueblo judío. Las estrellas de los cielos, la luz y la autoridad que la iglesia representa. La dispensación de la promesa culmina con la provisión de Dios, la liberación del pueblo de Israel y la salida de Egipto. Número 5, tenemos la dispensación de la ley. La dispensación de la ley. Ese es el periodo que principia con la entrega de las leyes de Dios a Moisés y culmina con el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Abarca 718 años. ¿Sabía usted que existen 30 similitudes exactas entre la vida de Moisés y la vida de Jesús? Es una ilustración perfecta de volver hacia el futuro. Todo lo que Moisés hizo, Jesús hizo y mucho más. Considere usted los 10 mandamientos, la ley. Los 10 mandamientos no son recomendaciones, no. Son 10 leyes divinas. Y si les obedecemos, entonces prosperaremos. Pero si no lo hacemos, entonces estas leyes de Dios nos romperán a nosotros. Usted no rompe las leyes de Dios, los estatutos y preceptos o mandamientos de Dios. No, ellos nos romperán a nosotros. Y lo veo todos los días en la forma como la gente vive y se comporta. Los Estados Unidos de Norteamérica, con todo su poderío económico y su poderío militar, no rompen las leyes divinas. Las leyes los romperán a ellos. Pero dígame usted, ¿qué pasaría si de pronto aquí en los Estados Unidos todos decidiéramos como nación: vamos a vivir bajo los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés? Si todos dijéramos esto: honraré a Dios y le obedeceré, ¿cuántos problemas se solucionarían, se resolverían? Dice Mateo 5:10: mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quiere usted? ¿Le gustaría a usted que Dios le llamara grande? Yo sí. Obedezca los 10 mandamientos y toda la ley y los profetas. Pero de repente escucho que la gente dice: pero es la ley de Moisés. No existe nada como esto, la ley de Moisés. Es la ley de Dios dada a Moisés, quien le escribió para que sea leída y obedecida. Recuérdelo: leída y obedecida. Yo estoy enfermo, tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo otras enfermedades, sufrí un infarto y tomo mucha medicina y es muy cara.
Pero pregúnteme, ¿qué beneficio me hace si no me la tomo? Y solo la compro y la tengo ahí en mi mesa de noche, pero nunca la tomo. ¿Qué beneficio me va a hacer? Nada. Y así es la palabra de Dios. Usted la puede leer, la puede memorizar y qué bueno, eso es loable. Pero no tiene absolutamente ningún efecto en la vida de nadie a menos que se ponga por obra. Número 6, la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia principia con el nacimiento de Jesús y culmina con el arrebatamiento de la iglesia, también llamado el rapto. Quiere decir nuestra época, quiere decir el tiempo en que estamos viviendo hoy mismo. Este periodo de tiempo, esta dispensación ha durado más de 2000 años. Juan 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 16 y 17, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada. No es la ley de Moisés, sino por medio de él fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué significa la gracia? La gracia significa el don, el regalo inmerecido de Dios. Su gracia es como un océano inmenso que no tiene costa ni playa, cuya profundidad nunca ha podido ser medida y va más allá de todo entendimiento, de todo conocimiento. Hubo un hombre allá por 1700 y algo llamado John Newton, un hombre que era comerciante de esclavos. Los compraba allá en África y los transportaba en condiciones infrahumanas en su barco, tratándolos peor que como se trata una bestia. Y cuando llegaban a América, después de largas y trágicas muchas veces travesías, cuando volvía solamente con una tercera parte que sobrevivía a estos grandes viajes, este hombre tan miserable, tan odioso como pudiera haber sido un hombre así, encontró la gracia de Dios que lo perdonó y lo salvó. John Newton entonces escribió, plasmó su experiencia salvadora en ese hermoso canto que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego y hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I see. I was lost and I was found. Hay algo aquí de John Newton que tal vez usted no sabía. En las largas travesías, él escuchaba a los prisioneros, a los esclavos cantar. Ellos cantaban una melodía de luto, porque venían a un lugar desconocido, no sabían lo que sucedería, no tenían en mente que podrían sobrevivir o volver a sus seres queridos, y por lo tanto cantaban cantos de luto mientras veían un futuro incierto. John Newton escuchó, y esta era la melodía de este canto, Amazing Grace, que jamás se le olvidó. Número 7, la dispensación del reino milenial de Cristo. Aquí Dios ha cerrado el círculo completo. Lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén, los justos lo recuperarán en el periodo del reino milenial de Cristo. Allí en su imaginación,
Considere usted conmigo el libro de Apocalipsis, que significa revelación en singular, no revelaciones, sino revelación en singular. Y déjeme compartirle lo que sucederá en el calendario profético de Dios. Es lo que sigue, más pronto de lo que usted y yo nos podemos imaginar. La trompeta de Dios sonará y nos iremos para estar siempre con el Señor. Desapareceremos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Nos iremos de este mundo y seremos llevados de esta tierra a su presencia. Pero hay algo aquí que usted debe de saber. Muchos de los que se dicen cristianos, de los que se llaman cristianos, no estarán ahí, no irán ahí, se quedarán. No podrán estar en esa increíble celebración. Ellos dicen que creen en Dios, pero no poseen a Dios en su corazón. Han bajado las aguas del bautismo, pero solamente bajaron a las aguas y siguen en sus maldades y en sus pecados, porque no tienen a Cristo en su corazón. A lo mejor repitieron la oración del pecador, pero como les decía anteriormente, lo que escucharon en su mente nunca llegó al corazón. Uno de mis maestros, muy amado por mí, decía: la mayoría de la gente va a errar al blanco de llegar al cielo solamente por 18 pulgadas. Es la distancia del cerebro al corazón. No conocen a Jesús. Son religiosos pero perdidos. Mire usted, Jesús, si no es el Señor de su vida, si no es el Rey de su vida, le aseguro con la autoridad de la palabra de Dios que Jesús no es su mayordomo o su sirviente. No. Hay muchos que lo quieren tratar así. Usted y yo le servimos. Así es como funciona esto. Así es la verdad. Pero cuando estemos en el cielo, 7 años, ahí está el número perfecto, completo de la Biblia. Tendremos esta celebración que durará 7 años, las bodas del Cordero para la novia de Cristo, que es la iglesia. Millones de gentes estarán ahí y eso es algo inimaginable. ¿Cómo se va a organizar esto? Yo mejor ni me preocupo, porque sé que Dios puede. Tiene huestes inmensas de millones y millones de ángeles que seguramente están preparando todo esto. No se preocupe, todo funcionará bien. Y después de esto volveremos a la tierra. El apóstol Juan en su revelación habla y dice que Jesús volverá en un caballo blanco y posará su pie sobre el monte de los olivos, y este se partirá en dos en un gran terremoto. El trono del cielo descenderá y Jesús será el Señor en ese reino sempiterno que nunca tendrá fin. Y allí estaremos, usted y yo, allí estaremos, solo por gracia, solo por la sangre del Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, es que podremos estar allí. Allí no habrá cortes de divorcio, no. Allí no habrá pornografía tampoco. No habrá violaciones, no. No habrá abuso sexual infantil de niños o inocentes, no. No habrá tráfico sexual, no habrá niños robados, no habrá suicidios, no habrá coronavirus, no habrá sida, ni cáncer, ni diabetes, ni sífilis, ni diálisis, ni trasplantes. No habrá muletas, no habrá sillas de ruedas, no habrá más injusticias, ni tensiones raciales, no habrá más depresión, no habrá ansiedad, ni guerras, ni crisis financieras, ni hambre,
ni teléfonos celulares, ni computadoras. Entonces, presidentes, reyes, reinas, gobernantes, jueces, importantes militares vendrán y se postrarán delante de Jesús. Filipenses 2, 10 y 11 dice: porque se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre. Solo que seguimos con un problema aquí. Muchos que se sientan en las iglesias y que se dicen cristianos, porque son miembros de una iglesia, pero no estarán allí. Está bien ir a la iglesia de cuando en cuando, ¿cómo no? O que su esposa y sus hijos vengan a la iglesia. Muchos hombres de repente los envían, los mandan, como que si la iglesia tuviera la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Esa es una responsabilidad suya, hermano, señor. No abdique de la bendita oportunidad de formar y forjar el carácter de sus hijos. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de las escuelas y tampoco es responsabilidad de la iglesia. Es mi responsabilidad como padre. Yo los engendré, los tengo que mantener y los tengo que educar y guiar por el camino de Dios. Ese es el orden de Dios. Pero aunque vengan a la iglesia, si Cristo no es el Salvador de su alma, no es el Señor, el Rey de su vida, no estarán allí. No se equivoque. La Biblia claramente dice en Apocalipsis 21, verso 8, y dice así, que este grupo de personas que define aquí la Biblia no estarán allí. Dice: pero los cobardes, aquellos que no defienden su fe por Cristo, no estarán allí. Jesús dijo: si alguien me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles de Dios. Usted no irá al cielo si usted niega a Cristo. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios o inmorales, y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pregunta: para usted que me ve y que me escucha por internet, y para los que estamos aquí en este lugar, ¿está usted en esta lista? Le pregunto nuevamente: ¿está usted en esta lista? La única y exclusiva esperanza de salvación está en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y comienza con creer que Él hizo los cielos y la tierra, que Él tiene el absoluto control del mundo y de todo lo que sucede aquí. Y que usted fue creado por Él. Yo fui creado por Él. Y Él envió a su Hijo unigénito para que viniera y muriera en la cruz por nosotros, por usted y por mí. Adán y Eva miraron las pieles sangrantes de esos animales y aún así culparon a Dios de todo. Todo lo que hubieran tenido que hacer para tener vida eterna y estar allí en el huerto permanentemente, es decirle: Padre, hemos pecado, perdónanos. Pero en cambio comenzaron a justificarse. ¿Usted se justifica de sus pecados? Y Dios llamó a los ángeles, sus mensajeros, sus servidores, con espadas flameantes vinieron para expulsarlos vergonzosamente del huerto.
Todo lo que usted tiene que hacer para obtener la vida eterna esta mañana es decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Hoy recibo a tu Hijo Jesús como mi Salvador, como Señor, como Rey de mi vida. Instantáneamente los ángeles escribirán su nombre en el libro de la vida del Cordero, y usted será salvo solo por gracia. Por gracia. Y usted podrá entonces empezar en el camino de la santificación diciéndole a Dios: te honraré, te serviré todos los días de mi vida, obedeceré tu ley, tus mandamientos. Y cuando se toque la final trompeta, usted entonces irá para siempre estar con el Señor. Hermano, hermana de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo que nos escuchan y que nos ven, examinen su corazón. Si hubiera algo en su mente allí, algún pecado oculto que usted no ha confesado y que podría impedirle estar con Cristo, confiéselo. Confiéseselo a Él esta mañana y sea libre en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Señor, sabemos que tú vienes más pronto de lo que podemos imaginarnos. Tu palabra es clara y entendible. Permite que los que estamos aquí y todos aquellos que me escuchan y que me ven reciban por tu Espíritu Santo esta palabra para que reflexionen. Si acaso estarán allí, y si hubiera algo que ellos necesitan arreglar contigo, a través de una oración sencilla de fe, pero genuina, puedan pedir perdón y hacer las paces contigo, restablecer esa relación que el pecado ha echado a perder en nuestras vidas. Bendice, Señor, esta iglesia de Casa de Oración Atlanta, a cada uno de los hermanos, de las familias, de las mujeres, de los esposos, de los hijos, de los jóvenes, las señoritas, los niños, los ancianos, a todos y cada uno de ellos. Que no se pierda ni uno, Señor. Sino que vengan al punto de poder hacer las paces contigo, porque tu palabra establece que tú no tendrás por inocente al culpable. Desarraiga el pecado de nuestra vida y ayúdanos a vivir en santidad, honrándote siempre y esperándote en medio de estas circunstancias en las que vivimos, porque tú tienes control de todo lo que está sucediendo y podemos aprender de una manera impresionante lo que debemos hacer, porque tu palabra nos instruye. La suma de tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de conocerte y de tenerte en nuestro corazón. Háblanos en cada ocasión, cada mañana mientras nos despertamos, cada noche mientras nos dormimos, a tener nuestro devocional y comunión contigo. Habla nuestro corazón y prepáranos para vivir en rectitud. En el nombre de Jesús te lo pedimos
con acción de gracias y te bendecimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Les invitamos para que el miércoles estén con nosotros a las 7:30. Empezaremos nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, y tendremos también la enseñanza de la palabra de Dios para que usted aprenda y desarrolle en usted el conocimiento de Dios para amarle más y para servirle cada día mejor. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta el miércoles.